Muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a hacer nuestra reflexión correspondiente al domingo 24 durante el año, este domingo 12 de septiembre, que para los marianistas es muy significativo porque celebramos el dulce nombre de María. El título de esta reflexión sería ¿Quién es Jesús para mí? Fíjense que estamos en Marcos capítulo 8, versículo 27. Van en camino los discípulos y Jesús les hace una pregunta, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién creen que soy? Una pregunta, que es como una encuesta, ¿no? Sobre su identidad, no sobre lo que Jesús hace o sobre lo que Jesús dice, sino sobre lo que Jesús es. Pregunta quién es, quién cree la gente que es Él, ¿no? Hay diversas respuestas y las respuestas en general evocan, y es interesante verlo así, a profetas, ¿no? La gente piensa que Jesús no sabe quién es finalmente, pero lo identifica con un profeta, con alguien que habla en nombre de Dios. Pero luego viene la pregunta comprometedora, la pregunta del millón. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro responde escuetamente en el Evangelio de Marcos, el Mesías, dice. No sabemos si lo entiende o no entiende lo que está diciendo, porque aparentemente después va a parecer que no entiende, no sabe lo que está diciendo. El relato paralelo de Mateo 16, les recomiendo que lo miren, es muy diverso porque allí Jesús pondera a Pedro, le promete cosas. Acá no, en Marcos nada, es muy escueto, ¿no? Y Jesús les pide secreto, anuncia qué tipo de Mesías va a ser él, y por de pronto él de ninguna manera revela o quiere que se revele que es el Mesías, e insinúa, porque él mismo lo dice, también él dice algo sobre su identidad, que será lo siguiente, dice, el Hijo del Hombre va a ser perseguido, ¿no? Él se presenta, fíjense, como el Hijo del Hombre. A nosotros tampoco nos significa mucho esto del Hijo del Hombre. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Alguien que ha tenido la tremenda experiencia de sentirse hijo muy amado del Padre, alguien que se sabe hijo muy amado del Padre, de Dios, prefiere definirse como el Hijo del Hombre. Sí, coinciden Mateo y Marcos en la recriminación que Jesús le hace a Pedro y a los demás discípulos, evidentemente, que no entienden ni aceptan el tipo de Mesías que Jesús está proponiendo. Ellos esperan un Mesías terreno, glorioso, y no un Mesías vencido y aniquilado. Bueno, Jesús termina hablando a la multitud, finalmente, sobre las condiciones, los requisitos, digamos, para seguirlo. Y bueno, es interesante, ¿no? Son requisitos y condiciones duras, muy contraculturales, podríamos decir, porque el que quiera salvarse solo, egoístamente, buscando su exclusivo beneficio, su bienestar, perderá su vida. Hoy podríamos releer de esta manera el texto, fíjense, ¿quién dice la gente hoy que es Jesús? Vos, yo, ¿lo sabemos? ¿Sabemos hoy nosotros qué piensa la gente, nuestro mundo, la gente que convive con nosotros, nuestro entorno? ¿Qué piensan de Jesús? ¿Creen ustedes que es alguien significativo? Primero que lo conocen. ¿Piensan que es alguien significativo Jesús para nuestra cultura, digamos, para nuestra sociedad? Digo, tal vez podría ser un lindo trabajito, podría ser un lindo trabajito esa semana, preguntarle a varias personas cercanas, familiares, compañeros de trabajo, jóvenes, algún amigo, ¿quién es Jesús para vos? A ver qué nos dicen, ¿no? Capaz que nos llevaríamos alguna sorpresa con las respuestas que nos den. Primera tarea. Segunda tarea para la semana sería ya más comprometedora. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Lo amo? ¿Lo conozco primero? ¿Cuánto pesa en mi vida?
¿Cuánto lo recuerdo en mi cotidianidad? ¿Cuánto lo tengo en cuenta cuando tengo que decidir algo? A las personas que amamos las recordamos siempre, no nos olvidamos de las personas que amamos. Yo, vivo con el Jesús en la boca, pero en realidad vivo con el Jesús en el corazón. Es una persona, es una doctrina. ¿Cuánto pesa en mi vida realmente su mensaje, su persona, su palabra? Es mi maestro espiritual. ¿Cómo me comunico con él? ¿Cómo? ¿Cuándo me comunico con él? Fíjense, ¿qué significan? Seamos honestos, ¿qué significan para cada uno de nosotros estos títulos, ¿no?, que le daban a Jesús? Mesías, Hijo del Hombre, Hijo de David, Santo, Cristo. ¿Qué significan esas cosas para nosotros? Y si cambio a otros títulos, más modernos si quieren, Salvador, Redentor, ¿qué significa eso? ¿De qué me salva Jesús? ¿De qué siento que me salva? ¿De qué me redime? Bien, entonces el segundo trabajo de esta semana sería responderle a Jesús, ¿no? Responderle a Jesús, ¿quién es Él para mí? ¿Quién sos vos, Jesús, para mí? ¿Quién sos vos, Jesús, para mí? Hay un tercer paso, me parece, que es muy importante, no podemos obviarlo tampoco esta semana, no lo podemos obviar, que sería el siguiente, ¿no? Aceptar la propuesta de Jesús, aceptar el mesianismo de Jesús. Jesús anuncia su fracaso, Jesús anuncia que tendrá que pasar por la cruz, que su destino es entregar la vida para recobrarla nueva y resucitada. Jesús anuncia su pasión, pero a continuación, cuando habla de las exigencias de su seguimiento, también anuncia la pasión de sus discípulos. Y bueno, como nosotros conocemos el final de la historia, y es un final feliz, ¿no es cierto?, con la resurrección y el triunfo, etc., no nos impacta capaz demasiado esto. Pero pongámonos en la piel y en los zapatos de los discípulos en ese momento. Están siguiendo a un hombre, dejaron todo por alguien que va al fracaso, que les dice que va al fracaso y a la muerte. Es bravo, es bravo. Tiene sentido, digamos, jugarse todo, ¿no? Por algo así, por alguien que tiene un destino tan brutal, ¿no? Y que nos anuncia que para seguirlo tenemos que tomar una cruz. Bien, por eso, aunque hablamos de Pedro, pero Pedro, la verdad que su reacción es la reacción que tendría cualquiera de nosotros, ¿no? O que seguramente tuvieron todos los discípulos. ¿De qué otro modo reaccionamos frente al dolor, al sufrimiento, al conflicto, la incomprensión, la persecución, la muerte? ¿Cómo reaccionamos habitualmente nosotros? ¿Cuánto somos capaces de aguantar el dolor, la frustración, el conflicto en nuestra vida? Entonces la tercera tarea sería preguntarme si realmente quiero ser discípulo de Jesús y si estoy dispuesto, o si estoy siendo coherente, digamos, con las exigencias del seguimiento que Jesús nos propone. Esto significa negar el típico niégate a ti, sálvate a vos mismo, de hoy, ¿no? Que impera es sálvate a vos mismo, sálvese quien pueda. El que no se salva es porque no quiere, porque no trabaja. La típica actitud individualista, meritocrática, que nos coloniza la cabeza. Y nos significa renunciar a nuestro ego, romper nuestro ego, no vivir en función del ego y asumir la dimensión dolorosa, dura, conflictiva de la vida. Pero además supone entregar, dar, apostar la vida por Jesús y por su buena noticia, ¿no? Ese dice que Jesús se salva, el que apuesta su vida por la buena noticia. Entonces yo me pregunto, ¿vivo para quién? ¿Para mí? ¿Para los míos? Entre comillas. ¿O mi corazón está abierto a todos, a todas, a la humanidad, a la creación, viviendo preocupado en función de esa buena noticia? El mensaje de Jesús puede
cambiar radicalmente este mundo egoísta, injusto, violento, mercantilista, individualista, si lo intentamos vivir. Fíjense, y termino con esto. Tal vez la mejor respuesta sobre quién es Jesús la dio sin quererlo Poncio Pilato. Poncio Pilato, cuando lo expone a Jesús, hecho bolsa, digamos, ¿no? Disfrazado, mal disfrazado de rey, destruido por la tortura, por la flagelación, con la corona de espinas, dice, lo saca delante de todo el mundo, lo expone delante de todo el mundo así, y dice, he aquí el hombre. No aquí, no dice he aquí al hombre, el hombre, el hombre. Jesús es el verdadero hombre. Ese Jesús es el verdadero hombre, sin poder, sin posesiones, sin prestigio, sin títulos, sin discípulos, sin palabras, sin milagros, en el colmo de la pobreza, identificado con todos los pobres del mundo, y por eso también con nosotros, incluso con los que podemos disimular nuestra pobreza existencial, porque tenemos tantas cosas. Pero desde ahí, ¿no? Jesús manifiesta el hombre. Por eso se identifica con los pobres y desde los pobres con todos, y nosotros también nos podemos identificar con Él en la medida que asumimos nuestra pobreza. Desde este lugar del despojo y la transferencia total, podríamos decir que todos somos Jesús, y Jesús somos todos. Fíjense entonces que seguir a Jesús no es barato. Seguir a Jesús no es barato. Y si la mayoría de los bautizados viviéramos de verdad el mensaje de Jesús, nuestros países cristianos, cristianos, católicos o no, pero cristianos, no solo serían más humanos, más habitables, más pacíficos, más justos y equitativos, ¿no? Sino que no hubieran cometido, ni seguirían cometiendo en la historia, a lo largo y a lo ancho del mundo, los desastres humanos y ecológicos que seguimos haciendo. Hay gente que lucha por este mundo. San Juan Pablo II decía que el siglo XX y el siglo XXI es el siglo de los mártires. Enormidad de mártires, de hombres y mujeres, han dado su vida por un mundo mejor y han sido perseguidos y asesinados. Bueno, Jesús en el fondo hoy termina preguntándonos, pregunta por su identidad, pero termina preguntándonos por nuestra identidad. De rebote la pregunta es por nuestra identidad. ¿En qué consiste tu identidad y mi identidad cristiana? ¿En qué consiste mi identidad y tu identidad cristiana? ¿Qué significa ser cristiano para ti? Otra linda pregunta para respondernos esta semana. Les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy bien, pasen una hermosísima, hermosísima semana. Chao.